muerto. Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está. Siempre hay una necesidad grande de que Dios nos hable, que Dios nos diga algo, que Dios nos haga saber su voluntad. Y cuando estábamos orando, el Señor me hizo recordar la cruz del Calvario. Y cuando me hizo recordar la cruz del Calvario, yo estaba diciendo a Dios, Señor, pero que la iglesia, el pueblo de Dios, hoy salga con una palabra nueva, que no salga vacío, que no salga sin algo especial, que se lleven algo en su corazón. Y cuando estaba yo orando en esa oración, el Señor me hizo recordar la cruz del Calvario, donde el Señor entregó su vida por cada uno de nosotros y donde Dios dio o pagó el rescate por todos nosotros de una manera única. Y cuando estaba pensando y estaba empezando a buscar esa parte donde Jesucristo fue crucificado, el Señor automáticamente me llevó a esta parte donde dice: mas el herido fue por mis pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Y todos nosotros nos cargamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos. Mas Jehová en él cargó el pecado de todos nosotros. Cuando yo estaba leyendo eso, el Señor me hacía sentir: diles que yo sé que hay heridas en su alma. Diles, yo sé que tienen dificultades. Ve y diles que en ocasiones de ser sanados y de ser liberados. Ve y diles que yo pagué el precio. Es lo que necesita el Señor. Dios conoce que tú a veces estás herido, que tienes aflicciones, que tienes problemas, que tienes dificultades, que para ti enfrentar incluso el pecado o los resultados del pecado es muy complicado. Pero ¿sabes una cosa? Jesucristo pagó el precio. Y cuando Él pagó el precio, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué se estaba haciendo referencia? ¿Qué quiero transmitirte? Que hay una esperanza en Dios. Que tienes una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo, y esa esperanza está en Él. Si tú sientes que no tienes libertad, puedes venir a Él y orar a Él, y Dios te va a contestar, y Dios te va a dar la bendición. Cuando yo estaba leyendo esto, me di cuenta de una cosa muy importante. Jesucristo era una persona justa, inocente. No tenía que pagar absolutamente nada, no tenía por qué ser castigado. Y en ese momento que yo me daba cuenta de eso, me di cuenta de que tan grande es el amor de Dios. Es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que supera el amor de un padre. Es tan grande, que solamente es que nosotros nos acerquemos para poderlo conocer. Porque Dios nos llama de que yo sé que estoy hablando a personas que desde niños tal vez vienen de familias de hogares destruidos, que vienen con situaciones difíciles, con dolor, con tristeza, con heridas. Y Dios lo sabe, Dios lo conoce. Y Dios conoce todo esto y sabe que realmente nosotros a veces hemos vivido todo ese tipo de circunstancias. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Jesucristo en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Cuando dijo consumado es, estaba pensando en nosotros. Estaba pensando en el dolor, en la tristeza, en la dificultad, en la adversidad, en el problema, en lo que tú te ibas a enfrentar, a lo que tú ibas a padecer. Estaba enfrentando, más bien estaba pagando un precio. ¿Para qué? Para que cuando tú vinieses a Él tuvieras una esperanza de vida. Para que cuando vinieses a Él tú pudieras recibir la solución, la respuesta que tú no puedes conseguir con tus propias fuerzas. Estaba pagando ahí el trauma de tu infancia. Estaba pagando ahí la falta de atención de tu padre y tu madre. Estaba pagando ahí la situación de destrucción de tu propio hogar, donde creciste tal vez a la deriva, teniendo que ser fuerte para poder enfrentar a la vida. Estaba cargando ahí, en ese momento, la angustia, la tristeza, la depresión, la angustia.
del alma de cada uno de nosotros y de la humanidad misma. Ahí estaba pagando un precio tan enorme, porque sabía que un día tú y yo íbamos a necesitar de Él. ¿Y qué te quiero decir con esto? ¿En verdad quieres ser una persona feliz? ¿En verdad quieres ser una persona contenta? ¿En verdad quieres ser una persona libre? Cristo Jesús lo dijo en la cruz del Calvario: consumadores. Y el castigo por nuestras rebeliones, el castigo por nuestros pecados, el castigo de nuestras, hablemos de lo que nosotros justamente debíamos de pagar, fue puesto ahí sobre Jesús. Cuando Él dijo consumado es, Él pagó nuestras transgresiones. Herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La paz que Dios da, no importa lo que tú hayas acontecido, lo que haya pasado sobre tu vida, lo que esté sucediendo, esa paz que el Señor compró en ese momento, que pagó delante de Dios, es una paz que Dios te pone cuando tú estás en una situación complicada o difícil. Vas a decir, bueno, ¿y qué hago? Porque a veces yo no sé cómo comportarme, yo no sé qué hacer. Todo lo encerró Jesucristo en el momento que entregó su vida en la cruz del Calvario. Todo, la dirección, el comportamiento, cómo debes de ser, cómo debes de actuar. Lo que no te enseña tu padre, lo que no te enseña tu madre, lo que no te enseña la sociedad, lo que no te enseña un buen libro, Jesucristo te lo puede enseñar, pero nosotros tenemos que ir a ese sacrificio. ¿Y por qué te digo ese sacrificio? Porque ninguno de nosotros es capaz de limpiar su propio pecado. Ninguno de nosotros somos capaces de cambiar nuestra forma de ser. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad, incluso tal vez, de entender hasta dónde llega la cuestión de la gravedad de nuestros pecados. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos muestra la realidad de nuestro pecado y nos lleva a un arrepentimiento. En pocas palabras, nos lleva a Cristo para que a través de Cristo, Dios en su misericordia venga y repare lo que tú destrozaste, venga y cambie lo que tú no puedes cambiar, venga y quite lo que tú recibiste en una herencia espiritual de parte de tus padres. Yo a veces analizo y veo, yo te puedo decir que como hijo de familia, tal vez recibí yo ciertas heridas, ciertas circunstancias que no me gustaron en mi niñez, cosas que tuve que enfrentar. Ahora para mí solamente es un recuerdo, es una idea. Ahí ya no me preocupa lo que pasó allá, lo que pasó de aquel lado, lo que viví. Hoy me preocupa estar en la presencia de Dios. Con esto que quiero decir, mientras yo oraba, mientras yo pedía, llegó un pensamiento a mí: los heridos por el pecado, heridos por las circunstancias, los esclavos, cautivos por causa del pecado, por las circunstancias que a veces nosotros mismos vamos y nos metemos, donde el hombre está luchando por ser libre, por ser feliz. Cuando vino la palabra a mí, claramente sentí como el Señor dijo: de todo eso que me estás pidiendo, yo pagué el precio. Yo lo hice. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando nosotros entendemos realmente que el sacrificio por nuestra paz y nuestra bendición fue hecho en la cruz del Calvario, te estoy diciendo, ¿sabes qué? Corre a Él, ve a Él, búscale a Él, pídele a Él. Él te va a ayudar a resolver todo aquello que tú no puedes resolver. Él te va a ayudar a cambiar todo lo que tú no puedes cambiar. Él te va a hacer justo, Él te va a transformar, Él te va a hacer una nueva criatura. Pero tienes que creer en el sacrificio. Tienes que creer. ¿Sabes qué? ¿A qué me refiero con creerle? Si estás luchando con algo que tú no puedes vencer, que tú no puedes cambiar, y sabes que es algo que está mal delante de Dios, a veces tienes miedo de acercarte a Dios porque o piensas que Dios te va a rechazar. Pero si pido el Espíritu de Dios, Dios me lo va a dar. Hasta eso dudamos.
¿Qué te quiero decir con esto? Cristo pagó el precio para que tú tengas confianza y tengas esa fe de decirle a Dios: Señor, necesito de tu Espíritu para que me ayude a ser buena persona, para que me cambie, para que me transforme. Dios no va a venir, te va a señalar, pero es que tú eres un pecador. Cristo sabía que nosotros éramos pecadores. Dios sabía. Cristo por eso murió, porque nosotros fallamos a Dios. ¿Con esto para qué o por qué? Para que comprendamos algo muy importante: el amor de Dios cubre multitud de faltas. Dios lo que necesita son corazones que reconozcan la necesidad de la misericordia, del perdón de Dios, para que Dios pueda trabajar en ellos. Dios no quiere que seas perfecto. Dios quiere que reconozcas tu necesidad por su misericordia, que reconozcas, que tengas la necesidad, que te des cuenta que tienes la necesidad del amor de Dios. Si tú te das cuenta de la gran necesidad que tienes, vas a llorar por recibir ese amor y esa misericordia de Dios. Muchas veces nosotros aquí nos presentamos fuertes y decimos que somos fuertes, pero todos a veces, en ocasiones, hemos carecido de algo en nuestra vivencia o en el transcurso de nuestra vida. A través de atención, de una palabra de amor, de una palabra de cariño, de un consuelo, de una ayuda. A veces nuestra alma solamente necesita de saber que alguien nos ama. Y cuando a veces no lo tenemos de los que nos rodean, hay alguien que te lo da. Ese es Dios. Amén, gloria a Dios. Ese es Dios. Y aunque el mundo te defraude, aunque los seres queridos te defrauden, ¿sabes quién te va a consolar, te va a ayudar, te va a bendecir? Dios. Amén. Es Dios. Pero es que, hermanos, se nos sabe la soledad, la dificultad y los problemas. Yo necesito sentirme amado, necesito sentirme amada. Yo necesito recibir ciertas cosas que mi alma necesita. Yo creo que el que sintió mayor vacío en un momento de su vida fue Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario y dijo: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Él sintió la soledad. Y a veces pareciera que tú vas caminando y vas luchando en tus propias fuerzas, tú solo, y no hay quien te ayude, no hay quien te pueda dar un consejo, no sabes cómo resolver las cosas. Todos los conflictos personales que nosotros enfrentamos cada día, alguien que dijo: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Amén. Por su llaga nosotros fuimos curados. Las peores heridas no son las físicas. Bueno, en algunos casos sí, ¿verdad? Pero yo te quiero decir, muchas veces las heridas del alma son las que menos se ven y las que más nos afectan. Las que menos se ven y las que más nos afectan. ¿Qué necesitamos? Entender el amor de Dios a través de Cristo, entender el amor de Cristo por nosotros, entender lo que Él hizo, hasta dónde llegó por nosotros. Cuando nosotros alcanzamos a entender eso, ¿sabes qué va a pasar? Que no te va a importar lo que pase a tu alrededor. Lo más importante para ti va a ser vivir, estar y sentir el amor de Dios en ti. Pero nosotros tenemos que entender esto. Nadie va a hacer esto por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que entender e ir a buscar el amor de Dios. ¿Esto es para qué? La Escritura dice: venid a mí todos los que estáis sedientos, todos los trabajados, todos los cargados, venid a mí y daréis descanso para vuestras almas. Dice el Señor, incluso la Escritura habla: venid a mí y estemos a cuentas. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto está cercano.
Nosotros tenemos que entender algo muy importante. Nosotros tenemos que ir a Dios a través de Cristo. Nosotros tenemos que acudir a Dios a través de Cristo. Nosotros necesitamos de Dios, aunque el mundo diga que no se necesita de Dios. Nosotros, y nuestra alma ha entendido que necesitamos de Dios, necesitamos de Dios. Jesús lo dijo claramente: Satanás vino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Tenemos una bendición enorme, una bendición muy, muy grande, una bendición que no tiene precio. Puedes disfrutar del amor de Dios, puedes dejar en Él tus problemas, puedes dejar en Él tus cargas. Él tendrá cuidado de nosotros. Y cuando hablo de tendrá cuidado, el diablo puede levantarse y estar acechando tu vida y diciendo que no hay salida y diciéndote que todo el problema no se va a resolver. Pero sabes una cosa, cuando Dios habla, las cosas cambian. Cuando Dios habla, lo que pareciera que no tiene solución, que parece que va a morir, la Escritura dice que Satanás vino a poner eso, pero cuando viene el Señor, viene a dar vida. Por eso dice claramente, Él dijo claramente, por su llaga nosotros fuimos curados. Curados. El apóstol Pablo lo entendió, dijo: ¿dónde está muerte tu victoria? Y hoy dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? Y ¿dónde está, cómo es? ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde está sepulcro tu victoria? O sea, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? ¿Cuándo lo estaba diciendo? Tal vez cuando vino las acechanzas de muerte sobre él. Digo: ¿dónde está tu victoria? ¿Qué victoria tienes sobre mí? Nosotros, ¿cómo vamos a hacerle frente a las adversidades, a los problemas, a los demonios, al pecado? Reconociendo que la victoria la tenemos en Cristo Jesús. Reconociendo que ahí está nuestra victoria, que el precio por todo lo que nosotros hicimos mal, ahí fue pagado. Que ahora no solamente lo que necesitamos es esforzarnos, es buscar, es clamar, es pedir a Dios. Es todo lo que tienes que hacer. Todo fue pagado ya. Todo fue pagado. Cuando digo fue pagado, es como cuando te dan un boleto para que te vayas en un crucero. Todo pagado. Muchas veces llevamos en el crucero rumbo al reino de los cielos y preguntamos: Señor, ¿puedo recibir esto? Es como si tuvieras hambre y con ese boleto todo pagado. Todavía nosotros somos capaces de preguntar: ¿puedo comer lo que está ahí? Cuando está todo servido para que comas. Todo está pagado. Todo está pagado. Ya lo pagó el Señor. Oye, ¿puedo ser feliz? Sí. ¿Puedo recibir la presencia de Dios? Sí. ¿Puedo alcanzar promesas de Dios? Sí. ¿El diablo puede destruirme? No. ¿El pecado puede controlarme? No. Porque el precio de tu libertad, de tu sanidad, de tu bendición, de tu paz fue pagado. Fue pagado. Fue pagado. La pregunta es: ¿tú estás dispuesto a vivir? ¿Tú estás dispuesto a experimentar? ¿Tú quieres recibir? La Escritura dice que todo aquel que busca, halla. Todo aquel que pide, recibe. Todo el que busca, halla. Todo el que llama, se le abrirá, dice la Escritura. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Pedir. Tienes que despertar tu alma para que Dios te bendiga. Tienes que hacer que tu alma reaccione. Tienes que obligarte. ¿Cómo que obligarme? Sí, cuando tú empiezas a orar,
Se empieza a despertar la necesidad de tu alma por medio del Espíritu. Se empieza a despertar la necesidad de crecimiento, de saber quién es Dios, de conocer a Dios. Y es cuando empiezas tú a trabajar. ¿Por qué? Porque el precio del pecado, tu iniquidad, todo eso fue puesto en la cruz del Calvario. Solamente tienes que buscar ahora a Dios. El arrepentimiento va a hacer que venga liberación. El arrepentimiento va a hacer que demonios huyan de tu presencia, de delante de ti, dificultades huyan. Por eso es muy importante en ocasiones confesar nuestros pecados delante de Dios, porque cuando los confesamos reconocemos que somos faltos delante de Dios y tenemos que hacer acciones. Tenemos que empezar a movernos para reflejar que realmente necesitamos a Dios, y eso se refleja con arrepentimiento. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que ya todo lo tenemos. Todo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Empezarte a ponerte a trabajar, ocuparte, ¿vale? Ocúpate sosegadamente en la oración, dice por ahí el apóstol Pablo. Ocúpate en la oración, ocúpate en la escritura, ocúpate en saber qué es lo que Dios tiene para ti. Lo que tú tienes aquí solamente es pasajero. Cuando tú te das una idea que la bendición de Dios abarca más allá de lo terrenal, que es eterno, que va hacia una situación eterna donde vas a ser feliz, donde vas a estar bien, te das cuenta que esto que tenemos aquí es pasajero, no tiene ningún valor, porque eso de aquí va a desaparecer, va a ser destruido. El oro y las riquezas y todo lo que el hombre ha hecho y las grandes construcciones e incluso lo que Dios hizo sobre la tierra va a ser destruido. Pero cuando tu mentalidad está de que tú vas para algo mucho más grande, que es la eternidad, en bendición con Dios, no te preocupa lo que tienes aquí o lo que puedes conseguir aquí. Por eso, si tú das cuenta, Abraham tenía mucho, pero su vida estaba puesta en Dios. Su vida estaba puesta en Dios. José, el soñador, pues, tenía muchísimo. Era el segundo de Faraón, tenía riquezas, pero su vida estaba puesta en Dios. ¿Por qué? Porque ellos vieron más allá, vieron mucho más allá después de la muerte. Cuando tú ves más allá, te das cuenta que un pequeño problema que tienes en tu alma, una herida, un abandono, una tristeza, un dolor, va a ser removido, va a ser quitado, va a ser transformado. ¿Qué diferencia se va a notar? ¿Qué diferencia va a haber? ¿Qué pasó con los apóstoles? Después de 3 años que estuvieron con Jesús, ¿cómo decía la gente? ¿Quién le dijo a Pedro cuando lo encontraron ahí que negó al Señor? ¿Tú eres de ellos? No, yo no soy de ellos, le dijo este hombre. ¿Cómo no? Hasta hablas igual que ellos, le dijeron. ¿Sí le dijeron así o no? Hasta tu forma de hablar es igual a ellos, tú eres de ellos. Cuando Dios entra, cuando Jesús entra, cuando entiendes el propósito de salvación, de renovación, de cambio, tu forma de hablar, pensar, actuar y ver va a ser diferente y te van a reconocer por lo que tú reflejas. Un cristiano, cuando uno refleja la gloria de Dios, es un cristiano que está enfermo, es un cristiano que no ha alcanzado la madurez, es un cristiano que no ha alcanzado a resolver los problemas que trae en su alma bajo la dirección de Dios. Si están aquí, glorifique el nombre de Cristo. Amén. Cuando tú empiezas a
buscar a Dios, cuando tú empiezas a leer la Escritura, tu alma se empieza a despertar y te vas a dar cuenta de las grandes necesidades que hay en tu alma, desde sanidad, desde perdón, desde un cambio, desde una transformación. Eso va a empezar a necesitar tu alma y te vas a dar cuenta que necesitas la bendición y el amor de Dios. Y ahí es donde se cumple el cumplimiento de la Escritura. Él fue entregado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es donde lo vas a entender, porque tu alma va a disfrutar de las bendiciones celestiales. ¿Sí están aquí o no están aquí? Amén. Eso lo vas a disfrutar. Donde tú vas a descansar y vas a decir: Señor, gracias. Es donde va a ser una alabanza de tus labios, porque vas a experimentar la misericordia de Dios. Una persona que no está constantemente experimentando la misericordia de Dios, ¿de qué va a dar gracias? ¿De qué va a adorar? ¿De qué va a glorificar? De nada, porque no experimenta nada, porque su alma no se ha despertado, porque no ha entendido el amor de Dios. Cuando dice una persona gracias, cuando una persona da gracias, cuando una persona aprende a alabar a Dios, es cuando realmente una persona se encuentra en una necesidad tan grande, que cualquier ayuda, por mínima que sea, para él es grande, es especial, es única, no puede ser otra cosa más que gracias. Y a veces el agradecimiento va más allá. Cuando pueda te pago, y hay personas agradecidas que van y hacen cosas por aquellas personas que les ayudaron. Porque se ve una situación tan difícil, que la poca ayuda que les llegó, para ellos era hermosa, valiosa. Cuando tú empiezas a entender esto, cuando empiezas a meterte, a buscar los caminos de Dios, empiezas a escudriñar la palabra, empiezas a buscar la voluntad de Dios, te darás cuenta que tu camino es horrible. Y que necesitas salvación, y que necesitas ayuda, y que necesitas perdón, y que necesitas la bendición de parte de Dios. Entonces tú comprenderás el amor de Dios. Entonces necesitarás este amor que habla la Escritura. Y cuando lo experimentas, dirás al Señor: gracias. Gracias. Mientras no tengas la necesidad, mientras no despiertes tu alma, mientras no inquietes tu espíritu, mientras no hagas algo por ti, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Yo diría: gracias, Señor, por cada problema que me encuentro. Gracias, Señor, por cada dificultad que viene a mi vida. Gracias, Señor, por cada lucha que hay sobre mi vida. Gracias, Señor, por cada tentación. Porque en cada paso de esos problemas que vienen a mi vida, noto una gran necesidad a mí de ir corriendo al Salvador, porque es mi única esperanza sobre esta tierra. Y es ahí donde voy a encontrar la única solución que mi alma necesita. Y ahí es donde voy a encontrar la paz y podré decirte con todo mi ser, con todo mi espíritu, con toda mi alma: gracias, Señor, porque hasta aquí me has transformado, hasta aquí me has ayudado, hasta aquí me has sustentado, hasta aquí has hecho todas las cosas que yo no puedo hacer. Amén. Hasta aquí. Un cristiano que no lucha contra el pecado. Un cristiano que se conforma solamente venir los días domingos. Un cristiano que no se preocupa por leer la Escritura. Un cristiano que no se preocupa por estar que Dios esté en su vida en primer lugar. Es un cristiano que no puede decir gracias. Porque ¿de qué doy gracias? Pues gracias, Señor, porque amanecí en este día. Pues gracias, Señor, porque comemos. Gracias porque tenemos trabajo. Pero cuando ver el momento en que tú digas: Señor, gracias porque yo iba hacia el infierno, mi alma se iba a perder, y gracias porque me rescataste de donde yo iba. Gracias, Señor, porque sanaste ese dolor que había en mí, que venía cargando, y mi espalda ya me dolía. Señor, gracias porque venía con tantas dificultades y con tantas circunstancias y traumas que traía de mi infancia, que hoy respiro y me siento libre. Ya no me aqueja aquello, ya no me duele esto, ya no pasa esto en mi vida. Gracias, Señor. Cuando corre el cristiano, o cuando corre el hombre a Dios, cuando realmente se da cuenta de la gran necesidad que hay en su vida.
tu oración ha sido una oración, ¿cómo te lo explico? Una oración que llega a la presencia de Dios es cuando te das cuenta de la gran necesidad que tiene tu alma y buscas algún ejemplo donde asirte porque sientes que tu alma se está muriendo, se está consumiendo en medio de los problemas, de las dificultades, del pecado, que es lo que más carga al alma. Yo soy la Escritura. Cuando la Escritura dice, venid a mí, inmediatamente, Señor, la sirofenicia tenía un problema tan fuerte con su vida que no lo podía resolver y corrió a ti, Señor, y aunque tú la rechazaste, ella siguió peleando y recibió lo que necesitaba, fue a ti, tú le ayudaste. Ahí veo tu misericordia. Y veo otra situación, una viuda que va saliendo y va llorando porque su único hijo había muerto. Y veo, Señor, tu misericordia, cómo se extiende ahí y le das vida a ese pequeño joven que había muerto y se lo entregas a su mamá. Y a otro que quería una sanidad ahí en la orilla de aquel lugar llamado Bethesda, que no podía moverse, no había quien lo metiera, no había quien le ayudara, estaba solo peleando ahí. Otro decía, lo que mueven ahí el agua, otro me gana, Señor. Jesús fue y lo buscó y le dijo, ¿quieres ser sano? Él, metido en su problema, en su dificultad, solamente contestó, sí, sí, Señor, pero cuando mueven el agua, otro me gana, no puedo yo entrar. Y le dijo, levanta tu lecho y anda. A veces estamos tan metidos en las dificultades, en los problemas, en las adversidades, que no nos damos cuenta que a veces el Salvador está tan cerca de nosotros, tan cerca que solamente tenemos que escuchar su voz. Estaba sumergido en sus ideas, es que nadie me ayuda, es que sí quiero, pero no hay quien me dé lo que necesito. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa misma posición donde sí quiero, pero no sé, no me ayudan, no me dan? Oyes, leo la Escritura y veo que Dios tiene todo. Todo lo tiene Dios. Después me pongo a pensar, ¿cómo es que Pablo decía en medio de las dificultades, en Isaías, hermano Joel, por eso que dice, aunque no haya aceite, no haya fruto del olivo, aceite, con todo eso te alabaré, Señor? ¿Te das cuenta en esos tipos de situaciones por qué ellos hablaron así? Porque se dieron cuenta que para cualquier circunstancia ellos tenían que correr a Dios y Dios es el que ayudaba. Y Dios es el que resolvía. Y Dios es el que hacía todas las cosas. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Cristo es el que hizo todo por nosotros. Todo. Dios. ¿Entiendes? Quiero correr. Cuando tenemos problemas bien fuertes, cuando no sabes qué hacer, corre a Cristo. Corre a Cristo, corre a Cristo, corre a Cristo. A través de Cristo al Padre, el Padre tendrá misericordia. Pero es que estoy batallando con el pecado. Venid a mí, dice el Señor, estemos a cuentos. Hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y si confesamos con nuestra boca nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice la Escritura. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema? Que nosotros hacemos todo lo contrario a lo que hace un niño normal, un hijo normal. ¿Cómo que un hijo normal? Si un niño pequeño se cae, ¿qué hace? Corre con el papá o levanta las manos de mínimo para que el papá lo cargue y lo saque del problema que tiene, ¿verdad? ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Tenemos un problema? ¿A dónde corremos? Corremos con Dios. A Dios lo dejamos al último. A Dios lo dejamos al último. Cuando realmente nosotros deberíamos ir con Dios.
Deberíamos de estar con Dios. Solamente tenemos que creer. A veces nos cuesta trabajo hasta recibir un milagro. ¿Será que Dios no lo quiere hacer? Yo me puse a pensar y a veces analizamos mal, ¿no? Sí, Dios es soberano, pero te pones a analizar. Y sí me puse a analizar, me puse a pensar. ¿Los milagros el Señor los hacía por su ser soberano? Yo hago la pregunta. ¿Era por su soberanía? Pues yo me puse a analizar y digo, ay, como que también a veces uno malinterpreta y enseña una vez más la Escritura. ¿Te das cuenta que no solamente Jesús preguntaba, ¿tienes fe? ¿Te decía eso o no decía eso? ¿Tienes fe? Entonces una sanidad se recibe porque creas. Por creer. Y ahí viene la sanidad. Y yo hago la pregunta, ¿qué necesitas tú que Dios no tenga? ¿Qué necesitas tú que Dios no tenga? Para todo hay una respuesta. Dios para todo tiene una respuesta. Si yo no tengo dinero, ¿qué tengo que hacer? Si yo no tengo dinero, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo? Trabajar. Y si no me está yendo bien en el trabajo, por más que hago y busco, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo? Orar, porque quien da el trabajo es Dios. ¿Se me explicó? Dicen algunos, es que tengo tanto trabajo que no tengo tiempo para Dios. También está la solución. Dice el Señor, hoy sensato. Le dijo al rico, ¿verdad? Hoy viene a pedir tu alma y de todo lo que tienes, ¿de quién será? Tuviste tiempo para ti, para tus bienes, pero para mí nunca tuviste tiempo. ¿Qué será de ti? ¿Se me explicó? O sea, Dios para todo tiene una respuesta. Pero yo quiero concluir con esto. Jesucristo, al momento de morir en la cruz del Calvario, compró absolutamente todo. Todo. Cuando compró, la Escritura dice que fue pagado un precio de sangre. ¿Y esto para qué? Para que nadie de nosotros nos digamos un día delante del Señor, es que el Señor, yo llegué al reino de los cielos porque hice muy buenas obras. Nadie se va a poder justificar delante de Dios por obras. Porque fue un precio de sangre, no por dinero, no por obras. Recibimos el Espíritu Santo. El Señor, a través de Pablo, exhortó a los Gálatas y les dijo, ¿cómo reciben el Espíritu Santo? ¿Por guardar la ley o por el huir con fe? Y a veces nosotros nos basamos mucho, es que si no hago esto, es que si no hago esto, y si no hago aquello, no vamos a recibir. Mira, el precio de nuestros pecados fue pagado por Cristo. Ahora solamente Dios nos demanda obediencia. Ya conoces, ya sabes, ahora Dios pide obediencia. Y la obediencia es guardar sus mandamientos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén, gloria a Dios. Pero no puedes hacer nada, absolutamente nada para limpiar tu pecado. O muchas veces caemos, es que ahora sí me voy a portar bien y voy a hacer esto porque pues ya la regué, ¿no? Ya hice mal. No es así. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, nos estaba diciendo, eres imperfecto, no lo puedes hacer tú, no puedes transformar tú las cosas, lo voy a hacer yo. Es lo que nos estaba diciendo. ¿Tú pecaste? No puedes limpiarte tú. Tengo que limpiarte yo. Y la forma para ser limpios es a través de pedir perdón. Pedir perdón. Creer que Dios te perdonó y seguir caminando, seguir obedeciendo, seguir luchando.
Y olvídate de lo que hiciste mal. Sigue hacia adelante. No mires hacia atrás. Mira lo que puedes hacer adelante. Mira lo que puedes hacer hoy. Mira lo que puedes hacer en Dios hoy, mañana, pasado. Porque el precio de nuestro pecado ya fue pagado. Cristo murió por nosotros. Cristo murió. ¿Por qué te puedo hablar de esto? ¿Por qué te lo digo? Porque yo me he enfrentado a la realidad, a mi realidad, que no soy perfecto y que dependo de la misericordia de Dios. ¿Y qué es depender de la misericordia de Dios? Entender que la obra de Dios es perfecta y comprender que vamos a llegar al reino de los cielos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no por nuestras obras. En este camino es un camino de perseverancia y un continuo arrepentimiento. ¿Por qué continuo? Porque continuamente fallamos delante de Dios, porque continuamente ofendemos a Dios. Desde el momento en que no hacemos lo bueno, que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, la Escritura nos dice que es pecado. De ella estás pecando. Por eso, no es por obras. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén, gloria a Dios. Con eso quiero decirte una cosa muy importante. Hay heridas en el alma, hay traumas, Cristo las soluciona. ¿Sientes no poder? ¿No te sientes satisfecho en tu vida? Cristo la soluciona. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Se le abrirá. ¿Cómo te puedes expresar el amor de Dios? Dios no es indolente. Cuando tú gimes y lloras por algo que te duele, Dios te va a escuchar. ¿Has escuchado en la Biblia o has leído en la Biblia cuando Agar, la concubina de Abraham, se fue al desierto? Ella llegó el momento del desespero, dijo ya no, y dejó a Ismael unos cuantos metros lejos de ella y dijo no veré cuando muera el niño. ¿Y qué estaba haciendo el niño? ¿Qué estaba haciendo el niño en la Biblia? ¿Qué dice que estaba haciendo? ¿Qué estaba aconteciendo con ese niño? ¿Qué estaba haciendo? ¿Ya leí la escritura? ¿Qué estaba haciendo el niño? ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo? Se estaba muriendo, ¿no? Se estaba muriendo el niño, pero ¿qué estaba haciendo el niño? Llorando. ¿Cómo? Llorando. Estaba llorando el niño. Miren, a veces la Biblia nos deja cosas para que las analicemos, las meditemos y saquemos conclusiones. Cuando llegó el ángel, le preguntó a Agar, ¿dónde está el niño, Agar? Porque Dios ha escuchado su llanto. ¿Qué a poco Dios no sabía que estaba de aquel lado? El ángel no escuchaba al niño que estaba llorando. No, Dios no conocía eso. Entonces, ¿para qué lo puso y por qué se escribió? Para que nosotros analicemos que Dios está atento a todas las cosas. ¿Por qué le dijo? El niño está llorando y Dios ha escuchado la voz del niño. ¿Dónde está el niño, verdad? Es para que la persona se ponga a analizar un poco, para que la persona entre en razón. Entonces Dios está escuchando la voz de mi hijo, Dios está viendo la situación. Cuando tú lloras al Señor, cuando tú gimes delante de Dios, cuando tú clamas a Él, Dios está escuchando y está atendiendo y va a hacer algo al respecto, porque Dios es Dios. Cuando tú veas algo en tu alma, en tu vida, en tu persona, que te afecta en tu presente, ora a Dios, porque a lo mejor es algo en tu pasado que te está afectando en tu presente. Amén, gloria a Dios. Y si tú oras, Dios lo va a cambiar. Y si tú clamas, Dios va a hacer cosas diferentes. Vuelvo a repetir, con esto quiero terminar.
Dios anhela, hijos suyos, correr a Él en un mar de lágrimas, porque Dios anhela consolar, ayudar y solucionar. Ese es el anhelo de Dios. Por eso puso ahí en Santiago, dice: llorad y lamentaos, y vuestra risa se convierte en lloro. ¿Para qué? Para que Dios te levante, para que Dios te ponga en lugar de bendición. De tu reacción, de tu alma, de tu ser, cuando tienes algún problema, ¿cuál es tu reacción? Si tu reacción es negativa, tu reacción no es agradable, no te agrada, te sientes incómodo, es tiempo de creer a Dios para que Dios te ayude a cambiar eso que tú no sabes qué es. Es tiempo para que pases tiempo llorándole al Señor, suplicándole, porque el castigo de nuestro pecado fue sobre Jesús. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Sanidad. Sanidad. Ponte de pie, vamos a hacer una oración delante del Señor. Cuando nosotros nos ponemos a cuentas, pero mira, no dejes esperando al amado. No dejes esperando al amado. Cuando digo no dejes esperando al amado es porque a veces escuchas, oyes, pero no reacciones. Si tú lees el libro de Cantares, te darás cuenta que la mujer representa a la iglesia y Cristo al hombre. Y dice un momento que la mujer dice que escuchaba que el esposo quería abrir la puerta, pero no podía. Y cuando aquella mujer reaccionó, dijo: ¿dónde está mi amado? ¿Qué ha pasado con él? Al amado se le ha cansado, se veía. Y ella salía lamentándose. Y vio a los guardias de la ciudad: oigan, ¿no han visto que acaba de pasar aquí mi amado? No hagas esperar al amado porque se puede cansar. No dejes esperar tanto tiempo. No seas indiferentes ante su llamado. No seas indiferente. Porque si tú ignoras demasiado tiempo a una persona, la persona va a acabar por irse. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos ante tu nueva presencia, Señor, dándote gloria, honra y alabanza, porque tú eres un Dios vivo, porque tú eres un Dios poderoso, porque tú eres un Dios grande. Padre Celestial, gracias